Esmeralda te enseña historia. Antecedentes de la independencia de México. La independencia de México fue un proceso que tomó décadas y para hacerla posible, México tuvo que atravesar desigualdades sociales, abusos económicos, ideas nuevas de libertad y una crisis internacional. La Nueva España, que era el nombre del territorio mexicano bajo dominio español, estaba organizada en una pirámide muy injusta, donde no todos eran iguales. En la punta estaban los peninsulares. Ellos eran los españoles que habían nacido en Europa, tenían el control de los cargos más importantes: virreyes, obispos, generales y altos funcionarios. Debajo de ellos estaban los criollos, descendientes de españoles, pero nacidos en América. Muchos eran dueños de haciendas, minas y comercios, e incluso tenían educación universitaria. Sin embargo, no podían ocupar los puestos más altos, y eso les generaba un fuerte resentimiento. Este resentimiento por no poder gobernar su propia tierra fue una de las causas más importantes del conflicto. En la base estaba la mayoría: indígenas, mestizos y personas de origen africano. Ellos vivían en la pobreza, trabajaban en condiciones duras y no tenían casi ningún derecho. Eran la base de la economía, pero también los más oprimidos. Esta pirámide era un sistema que favorecía siempre a los nacidos en España y dejaba a los demás con menos derechos o sin ellos. Durante el siglo XVIII, los reyes de España de la familia Borbón decidieron cambiar muchas reglas para tener más control y recaudar más dinero de sus colonias. A esos cambios se les conoce como reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un plan del rey para exprimir más ganancias de la Nueva España. Querían que la colonia produjera más y que todo ese dinero fuera directo a las arcas de España. Para lograrlo, hicieron dos cosas principales: libre comercio con trampa. Aunque el rey lo llamó libre comercio, en realidad solo significaba que los comerciantes de la Nueva España podían vender sus productos directamente a otros puertos en España. Era como decirles: puedes negociar, pero solo conmigo. Esto puso a los comerciantes criollos en desventaja, ya que no podían buscar mejores precios en otros países y tenían que competir con los grandes comerciantes de España. Además, el rey decidió que solo él podía vender productos muy populares, como el tabaco y el aguardiente. Esto era un monopolio. La gente que antes vivía de vender estos productos perdió sus negocios y su trabajo. También el rey cambió la forma de gobernar sus colonias y creó el sistema de intendencias. Esto significó dividir el territorio en nuevas regiones llamadas intendencias, que sustituyeron a las autoridades locales de antes. En la Nueva España se formaron 12 intendencias: México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango, Arizpe y Mérida de Yucatán. Los jefes de estas regiones ya eran llamados intendentes. Eran casi siempre españoles llegados desde Europa, lo que dejó fuera a muchos criollos. Este desplazamiento provocó mucho malestar y resentimiento entre los criollos. Ese descontento fue otro de los factores que más tarde impulsó la independencia.
En 1767, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas. Ellos habían fundado colegios muy importantes, donde se formaban los hijos de las familias criollas. La expulsión de los jesuitas supuso la desaparición de sus importantes colegios y la interrupción de la educación de muchos hijos de familias criollas, dejando un vacío educativo y un profundo descontento. La medida más devastadora llegó en el año 1804, con la consolidación de vales reales. El rey ordenó a la iglesia que le entregara de golpe todo el dinero que había prestado a hacendados, mineros y comerciantes. La iglesia en ese momento funcionaba como la principal fuente de crédito en la Nueva España. Esta medida obligó a miles de personas a pagar sus deudas de inmediato, lo que causó quiebras, confiscaciones de propiedades y una crisis económica generalizada. En pocas palabras, estas reformas hicieron sentir que la corona veía a la Nueva España como una fuente de riqueza. En 1808, todo se descontroló en Europa. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, invadió España y obligó al rey Fernando VII a renunciar, poniendo en su lugar a su hermano José Bonaparte. Esto provocó una pregunta clave en América. Si el rey legítimo estaba preso, ¿a quién debían obedecer los pueblos de la Nueva España? Entonces la gente se vio en la necesidad de dividirse en dos grupos, los criollos y los peninsulares. Los criollos, que eran españoles nacidos en México, pensaron: si no hay rey, nos toca a nosotros gobernarnos. Creemos una junta para cuidar del país mientras el rey vuelve. El virrey José de Iturrigaray estaba de acuerdo con esa idea. Mientras tanto, los peninsulares eran españoles nacidos en España. Estos veían esta idea con gran alarma, ya que significaría la pérdida de su poder político y económico. Para ellos, el poder debía mantenerse en manos de la corona, aunque el rey estuviera ausente. El conflicto llegó a su punto de quiebre el 15 de septiembre de 1808. Los peninsulares, movidos por el miedo a perder el control, tomaron medidas drásticas. Un grupo liderado por Gabriel de Yermo dio un golpe de estado. Asaltaron el palacio virreinal, destituyeron y arrestaron al virrey Iturrigaray. También encarcelaron a los principales líderes que apoyaban un cambio de gobierno, como Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate. Con la violenta reacción de los peninsulares y el golpe de estado, quedó demostrado que no estaban dispuestos a ceder ningún poder ni a negociar. Este evento sembró la semilla de la desconfianza y muchos comprendieron que la única forma de alcanzar sus objetivos era a través de la lucha armada. Este fue el primer gran paso hacia el inicio de la Guerra de Independencia de México. Desde ese momento, en distintos lugares comenzaron a organizarse conspiraciones para levantarse contra el dominio español. La más famosa fue la de Querétaro, en la que participaron figuras como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez. Su plan era levantarse en diciembre, pero al ser descubiertos, tuvieron que adelantar sus planes. Así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo hizo el llamado conocido como el Grito de Dolores, que fue el inicio formal de la Guerra de la Independencia de México. La rebelión no nació solo de la molestia por impuestos o desigualdades. También había ideas nuevas que inspiraban a los insurgentes, como la Ilustración, que hablaba de derechos, libertad e igualdad entre las personas, la independencia de Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, que demostraron que era posible
derrotar a un rey y formar un gobierno propio. La Constitución de Cádiz del año 1812, redactada en España, que ofrecía representación y derechos para América, pero que en la práctica se aplicaba de manera desigual en la Nueva España. Estas ideas ayudaron a dar un sentido político a la lucha. No era solo contra los abusos, sino también por la posibilidad de crear una nueva forma de gobierno. La independencia de México fue la consecuencia de una sociedad profundamente desigual, donde la mayoría estaba marginada. Reformas que enriquecían a España a costa de la Nueva España. Crisis internacionales como la invasión napoleónica. Nuevas ideas de libertad e igualdad que se mezclaron con las demandas locales. Así, después de muchas luchas y sacrificios, México dejó de ser una colonia y comenzó el camino para convertirse en una nación independiente.